El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 22. Hermanos, dice así la palabra inspirada de nuestro Señor. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, esta es la palabra del Señor que vive para siempre. Podemos sentarnos. La humildad. Hermanos, cuán buena es esta virtud. En tiempos antiguos, Aristóteles y los filósofos griegos la consideraban más una maldición, porque esta interrumpía el desarrollo del hombre, pero aún después de la era medieval, la humildad ha sido vista como una gran y deseable virtud. Como cristianos, es una buena virtud. Es una necesaria virtud. Hermanos, ¿por qué es bueno ser humildes para los cristianos? Es bueno ser humildes porque Dios nos llama a ser humildes. Dios nos manda a ser mansos y humildes. Es buena porque nos ayuda a ser santificados, nos ayuda a vencer esos pecados como el egoísmo, como la envidia, entre otras cosas, las murmuraciones. Es buena además, ya que dentro de la familia, una familia que ejerce la humildad será una familia armoniosa. Además, Pablo dice en Filipenses 2 que todos sigamos el ejemplo de humildad que se ha revelado en Cristo, y que la iglesia debe ser humilde y que no debe haber divisiones entre ellos. Así que la humildad en la Escritura es algo deseable, de alcanzar. Con humildad todos somos más útiles para el Señor, pero el orgullo nos vuelve vasos sucios, inútiles para su servicio, pues Dios no usará un hombre que tome la gloria para sí mismo. Además, con humildad el reino de Dios se avanza. El reino de Dios, cuando es gobernado, cuando es
empujado por cristianos humildes avanza, porque todos ellos no estarán peleando por cuál es el que tiene el mejor don, sino que cada uno pondrá su don para que todo el cuerpo avance y así el reino de Dios se siga expandiendo. Con humildad la iglesia se fortalece, pero con orgullo solo hay divisiones y fragmentaciones. Con humildad podemos servir a los demás, pero el orgullo no nos permite servirles. Con humildad podemos darnos a los demás, podemos tomar la toalla y el hebrillo y lavar los pies, pero con orgullo podríamos ni siquiera dejarnos lavar los pies y nos decir, no me lavarás los pies. Cuando se le preguntó a cierto orador, ¿cuál era la principal regla de una buena retórica, de una buena oratoria? Él contestó, la entrega. O sea, la mejor regla es que entregues el mensaje. Y después le preguntaron, ¿y cuál es la segunda? La entrega. ¿Y la tercera? La entrega. Y dice Agustín, así que si me preguntan concerniente a los preceptos de la religión cristiana, el primero, la segunda y la tercera y la de siempre será la humildad, la virtud cristiana. Dijo otro hombre llamado Andrew Murray, la humildad, el lugar donde la dependencia en Dios es, desde la mera naturaleza de todas las cosas, la primera y más grande virtud del hombre, de manera que el orgullo o la falta de humildad es la raíz de todo pecado y mal. Hermanos, es importante la humildad. Vean esto, vean lo que dice este hombre sabio de los primeros siglos. Agustín dice, es la virtud principal. Si me preguntan en qué consiste la religión cristiana, yo diría humildad, humildad, humildad. Qué importante es la humildad de la iglesia. Qué importante es la humildad en los cristianos, en los siervos del Señor. Cuán importante es la humildad. Y antes de seguir, tengo que decir algo, hermanos. Este texto y esta enseñanza es en primer lugar para mí. Creo que la experiencia de todos los que predican, o cuando a un hermano se le permite predicar, que no está en el ministerio pastoral, la respuesta es siempre, ese sermón fue en primer lugar para mí, y esto es verdad siempre, pero es verdad hoy también. Así que no estoy aquí hablando de la humildad como si yo fuera un ejemplo de humildad, no lo soy. Más bien, esta predicación es en primer lugar una exhortación para mí. Y esto es justo lo que este texto está enseñando. El tema de la humildad. La gran virtud de la humildad. Vean esto, hermanos. Vean estas palabras de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es necesario que Él brille y yo desaparezca. ¡Qué virtud tan grandiosa! Así que es mi deseo en esta mañana hablar acerca de esta hermosa virtud y cómo podemos fomentarla, pero un paso atrás antes de seguir avanzando. Hay mucha confusión en cuanto a cómo predicar acerca de la humildad. He escuchado a algunos predicadores en el tiempo de mi vida hablando acerca de la humildad que parecen más bien hombres de empresas que están hablando de cómo ser un buen empresario humilde. Hermanos, aún buenos predicadores que se han acercado a este texto han predicado de la humildad como si el tema principal es Juan el Bautista, el ejemplo de humildad. No, es mi deseo hablar de la humildad, pero hablar de la humildad basado en este texto. El punto de nuestro texto esta mañana, aunque fuertemente enfatiza la humildad, el punto no es la humildad de Juan el Bautista. ¿Pueden ver?
Todos cuando quieren hablar de la humildad, uno de los textos que pueden ir es Juan el Bautista. ¿Y cómo debemos aparecernos a Juan el Bautista? No es el punto del texto. El punto del texto es la grandeza de Cristo, la excelencia, la supremacía de Cristo. Y solo como consecuencia, como ese entendimiento de la supremacía de Cristo nos hace humildes. No vengo a dar esa mañana los 10 pasos para que seas un mejor cristiano, más humilde. Lejos esté de este púlpito hacer algo semejante. El punto del texto en los versículos 3, 22 al 36 es la excelencia de Cristo. La excelencia de Cristo. Permítanme demostrar esto a la luz del mismo texto. En primer lugar, hermanos, podemos ver que el texto nos empieza hablando de una disputa. Estaban los discípulos del Señor bautizando. Sabemos que eran los discípulos porque en Juan 4 nos dice que el Señor no estaba bautizando. Estaban bautizando los discípulos del Señor y entonces estaban también bautizando los discípulos de Juan el Bautista. Y estos tuvieron una disputa, hermanos, con los judíos, con algunos judíos. Entonces, ya que los discípulos empiezan a discutir, y es algo interesante, hermanos, que este texto no nos dice nada sobre la disputa. Esto enfatiza que el tema ni siquiera era la discusión, no era el tema. El tema era la excelencia de Cristo. Miren lo que dice este teólogo llamado D.A. Carson. El bautismo no es el tema principal del texto. Es la cristología. Así que por eso Juan el evangelista, cuando nos está narrando este evento, simplemente hubo una pelea y no nos dice más. Era sobre la purificación. ¿Qué es sobre la purificación? Quizás sobre el bautismo, quizá la relevancia del bautismo del bautista, quizá la relevancia del bautismo del Señor Jesucristo. No sabemos. No es el punto. No es el punto. Perderíamos tiempo especulando. Juan no nos quiere hablar de este tema. Entonces vienen estos seguidores de Juan el Bautista y le dicen: Rabí, maestro, ¿sabes qué está pasando? Del que tú predicas, aquel que tú introdujiste, aquel del cual tú hablabas bien, ¿sabes qué está haciendo? Está teniendo muchos seguidores, está bautizando y está jalando muchas masas. Es evidente que hay un tinte de amargura y molestia en estos hombres. Sabemos esto por cómo exageran las cosas. Dice, todos están yendo tras él. Todos están yendo tras él. Cuán parecida era esta actitud de estos hombres a los de Corinto. Cuando llegan y empiezan a decir, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, un orgullo espiritual. O como aquellos hijos del trueno, esos Boanerges, que por medio de su madre intentan tener los primeros lugares cuando el reino del Señor se inaugura y dice, eso no está de mí darlo, pero pueden beber de la copa que yo he de beber y serán bautizados con el bautismo que yo fui bautizado. Pero no está en mí en dar uno a la derecha, otro a la izquierda. Cuán común es esta actitud de orgullo espiritual. Y hermanos, no tenemos que ir muy lejos. Cuando leemos este mismo texto, nosotros somos testigos de cuántas veces no hemos sido cautivados por el orgullo. No hemos sido atrapados por el orgullo y hemos dicho, ¿por qué a él sí? En nuestros corazones, ¿por qué él sí tiene eso? ¿Por qué él sí eso? A veces nos jactamos, a veces somos quizá egoístas, a veces con envidia. Esta actitud es común a todos nosotros, no es extranjera, no es como si estuviésemos diciendo esta mañana, ¿quién sabe qué es eso? Por el contrario, todos sabemos cuando somos atrapados por este sentir que amarga nuestro corazón. Pero noten la respuesta de Juan. Hermanos,
si por algo Juan el Bautista es conocido, si hay una frase que lo ha hecho conocido, tristemente tenemos que decir que no ha sido: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, es muy conocido eso. Un texto conocido, excelso. He aquí el Cordero de Dios. Pero creo que más conocido es estas palabras: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Aquí está Juan el Bautista. Como dijo un autor, Juan el Bautista había aprendido a hacer las cosas más grandes con toda humildad y las cosas más pequeñas sin vergüenza, por ser para el Señor. Cuando sus seguidores entonces vienen a Él con esta actitud, Él contesta con gran sabiduría y solemnidad. Hermanos, ya puedo imaginar su rostro. Imagínense que aquí viene estos seguidores de Juan el Bautista indignados, están indignados porque al que Él bautizó y al que Él introdujo, por decirlo de alguna manera, en el ministerio, ahora está teniendo más seguidores, y ellos están viendo que los seguidores de Juan el Bautista se están bajando, están disminuyendo. Entonces ya puedo ver venir esta turba hacia Juan el Bautista y su rostro en solemnidad. Ese rostro con varios sentimientos que se expresan. Quizá sorprendido, quizá desconcertado, viéndolos fijamente con un poco de tristeza, desilusión. Todos los hijos pueden imaginar bien esa cara cuando sus papás les hablan de algo y pone una cara de no puedo creer que esto es lo que están haciendo. Todavía tengo algunas de las imágenes de mis padres en mi cara cuando contra ellos y contra el Señor pecaba. Son imágenes que nunca podré borrar probablemente. Tengo también otros buenos recuerdos, no solo de eso. Pero vienen a ellos y casi como si Juan decía: ¿qué? ¿Qué me están diciendo? Amados, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado por Dios. ¿Por qué están celosos por mí? Yo les dije de su grandeza. Yo les hablé de la dignidad de Jesús. ¿Qué no me escucharon cuando yo dije que aunque los rabís, que no reciben salario, sino que su salario es que sus discípulos les sirvan en todas las cosas, por la dignidad del discípulo, no les dejan, no les mandan que les abrochen o desabrochen sus sandalias? Y yo les dije que ni siquiera yo soy digno de desabrocharlas. Lo que para ellos es servil, para mí sería un privilegio. Y ahora vienen a mí a decirme que Él está teniendo más fama, que Él está creciendo. ¿Saben? Es necesario que mi nombre empiece a desaparecer. Es necesario que yo empiece a oscurecer. Ha llegado el tiempo que el sol está en su pleno esplendor, donde la luz de aquel candelero ya es innecesaria. Oh, que Él brille. Pero no solo les dice esto, además les da un ejemplo y les dice: discípulos, piensen de mí como el amigo del novio. El amigo del novio en este tiempo era un personaje principal en una boda. Tenía que ver hasta con el arreglo del matrimonio. Tenía que ver con todas las cuestiones de la ceremonia. Y parece también que era el que llevaba la procesión para que el novio tomara a la novia. Y dice: discípulos, ¿han visto eso? ¿Qué pasa cuando el novio toma a su novia y se unen? El amigo del novio no está en su corazón amargo diciendo: caramba, ¿por qué si todo lo arreglé yo? ¿Por qué si todo lo hice bonito yo? ¿Por qué si yo pagué eso y yo pagué eso? No, el novio está satisfecho. El novio dice: este es el momento que he esperado. Este es el tiempo que yo había anhelado. Ahora es tiempo que Él se goce.
Y el amigo del novio se regocija cuando toma a su esposa. Dice, así soy yo. Ha venido el Mesías. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el grande Juan el Bautista. Simplemente soy uno que clama en el desierto para preparar. Soy el amigo del novio. El Mesías ha venido. Es tiempo que yo me regocije en su venida. ¡Qué ejemplo! Hermanos, leemos esto y todos tenemos el antojo de ser más humildes. Pero de repente, inmediatamente nos damos cuenta que deseamos ser más humildes para ser reconocidos que somos muy humildes. ¿Cómo crecer entonces en humildad? Es este el punto que he querido enfatizar. Todos diríamos que el punto álgido de Juan el Bautista es en el versículo 30. Es necesario que yo crezca, que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Todos pensaríamos que ese es el punto. Y por eso algunos predicadores se enfocan en Juan el Bautista, su vida, su ejemplo, sus actitudes. Y lo que hace el pastor es simplemente, hermanos, imitemos a Juan el Bautista. No creo que es el punto principal. El punto principal está en el versículo 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Oh, aquí está el punto. ¿Saben cuál es? Por decirlo de una manera, dice Juan el Bautista, el éxito de mi humildad. Hermanos, eso suena muy orgulloso, pero como un ejemplo, él hubiera dicho esto. Él ha recibido. Yo he recibido lo que Dios ha querido. Él ha recibido lo que Dios ha querido. Él es el Mesías. Yo soy el precursor. Que Él crezca y yo mengüe. Además, sabemos que el punto de este es la excelencia de Cristo, no solo por la narración de Juan el Bautista, pero por lo que se nos dice después, del 31 al 36. Hermanos, aquí tenemos una estructura similar a la que experimentamos en el capítulo 3, versículo 16 al 21. Dijimos aquella vez que los versículos 16 al 21 ya no son las palabras de Cristo, más bien son las palabras del evangelista que reflexiona sobre las palabras de Cristo. Igual aquí, el 31 al 36 ya no son las palabras de Juan el Bautista, ahora son las palabras de Juan el evangelista. Y Juan el evangelista va a reflexionar sobre esta experiencia. Hermanos, ¿cuál es el tema del versículo 31 al 36? Ni una vez se menciona el Bautista, ni una. Juan está reflexionando sobre ese evento y ni una vez piensa en Juan el Bautista, que habla de los versículos 31 al 36. La excelencia de Cristo. El prólogo dijimos que es un condensado de cristología. Un condensado, 18 versículos cargados de la doctrina de Cristo, la cristología. Pero muchos teólogos acertadamente han dicho que el versículo 31 al 36 contiene en un espacio más reducido en la misma cantidad que lo que se contiene en el prólogo. Vean esto, el que viene de arriba, hablando del Señor Jesucristo. Versículo 32, lo que vio y oyó, hablando de su revelación. Versículo 33. La actitud que tienen para con Cristo. Versículo 34. Dios lo envió. En el mismo versículo 34. Tiene el Espíritu sin medida. Versículo 35. El Padre lo ama. En el mismo versículo. Él ha recibido toda autoridad. Versículo 36. Tu condenación o tu vida eterna en virtud de cuál es tu actitud para con Él. ¿Puedes ver que el tema de los versículos 22 al 36 no es cuán humilde es Juan el Bautista, sino es la excelencia de Cristo? ¿Y por qué Juan el Bautista podía ser humilde? Hermanos, ¿por qué Juan el Bautista podía ser humilde? Porque Juan el Bautista tenía un correcto entendimiento de quién era su Mesías. Tenía un profundo entendimiento de quién es Jesucristo. Y ese es mi deseo esta mañana. No estoy diciendo que no se habla de la humildad en este texto. Lo que estoy diciendo es que se habla como una manera secundaria. El tema principal es la excelencia y la gloria de Cristo y cómo podemos crecer en humildad a la luz de esto. Así que esa es mi oración. Mi oración no es principal que todos crezcamos en humildad. No es mi oración para ustedes y no es mi oración para mí.
Sí es una, pero mi punto es este. Mi oración por mí, mi oración para ustedes es que podamos crecer en un mayor entendimiento de quién es Cristo, para que podamos vivir todos más humildemente. Hermanos, esto se confirma cuando vamos a Filipenses capítulo 2. ¿Qué tenemos en Filipenses? Tenemos una gran exposición de que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente. Noten esto. Y después dice Pablo, así nosotros también tengamos este mismo sentir, no estimándonos mayores que los demás, sino estimando a los demás mayores que nosotros. Vean esto de Pablo. Quieren crecer, quieren tener una iglesia con mayor humildad. Mediten en la excelencia de Cristo. Ese es el mismo punto aquí. No es principalmente, vean la humildad del Bautista, vean principalmente la excelencia y la gloria de Cristo. La excelencia y la gloria de Cristo. Esto nos pone en el lugar correcto como iglesia de cómo crecer en humildad. Hermanos, si comenzamos por otro lugar, es por eso que a veces es tan difícil crecer en humildad, porque el pueblo del Señor tiene la gracia para crecer en humildad. Así que es necesario conocer qué se nos ha dado para esto. Juan está diciendo, no importa que yo tenga que salir de la escena, aquí está el Mesías. Hermanos, ¿cómo podremos llegar a ese sincero deseo? ¿Cómo podemos llegar a esa sincera expresión de decir, Señor, que mi nombre se borre, que mi nombre no se recuerde el día de mañana, que el día que yo muera, nadie se acuerde de mí, Señor, pero que Cristo sea exaltado? ¿Cómo? ¿Cómo podemos crecer en esto? Como un hombre, al llegar su muerte, sabiendo la fama que él tenía, pidió a sus seguidores que cuando lo sepultaran, no pusieran una lápida como evidencia de que ahí estaba muerto, porque muchos iban a ir después y lo iban a buscar para rendirle honor. Quizá no adoración, pero sí honor. Y entonces pidió en sus últimas palabras que no pusieran lápida. ¿Y saben? A los otros días fueron a buscar donde había muerto. Pero el pasto había crecido lo suficiente para que su nombre se borrara, no solo del cementerio, pero de las mentes de sus seguidores, para que todos pusieran sus ojos en Cristo. Lo primero que se nos dice en el versículo 31 es que Cristo es de arriba. Cristo es de arriba. Cristo es del cielo. Cristo es divino. Esta es una verdad que ha sido suficientemente expuesta desde el prólogo. Desde el prólogo se ha hablado de esto y ahora se expone en comparación con Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista era un siervo humilde? ¿Por qué pudo ser útil en las manos del Señor? Porque él sabía que por más que él haya recibido el oficio de ser un profeta y el precursor del Mesías, el Mesías era Dios y él seguía siendo humano. Vean el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. Si algo debemos saber del Señor Jesucristo, es que Él es divino, eternamente existente, igual al Padre en todas las cosas. Es Dios de Dios, y algo debemos comprender de Él, es su divinidad. Juan el Bautista nació por una profecía. Juan el Bautista, un hombre de trueno, un hombre de gran predicación, un hombre que fue el mismo precursor del Mesías. Pero Juan el Bautista, dice la Escritura, el que es de la tierra es terrenal, seguía siendo terrenal.
Aquí el griego ya no usa la palabra cosmos para hablar del mundo, sino que usa otra palabra para hablar de la tierra. No está diciendo que que Jesús es del cielo y por lo tanto es bueno, aunque eso es verdad. Y que los de la tierra son de la tierra y son malos. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que los que son de la tierra, enfatizando su naturaleza de criatura, por más grande que pueda ser el hombre, ¿qué es sino un hombre? Polvo de la tierra que depende de su subsistencia en cada segundo de Dios. Juan el Bautista entendía esto, hermanos. Es por eso que no está sintiendo celos del Mesías. Es simplemente criatura. Oh, si esto hubieran entendido los fariseos. Si esto hubieran entendido los fariseos, ¿sabes por qué fue su oposición? Porque no podían creer que Cristo era mayor que ellos. Ellos no podían aceptar que este carpintero de Belén, de Nazaret, sin educación formal, tuviera más sabiduría y hablara en términos mayores que ellos. Ellos no lo podían soportar, lo tuvieron que crucificar. Además, no solo Cristo es divino y todos los demás seres criaturas, pero además Él es el revelador. Es revelador. Miren el versículo 21. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Y qué? Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Lo que vio y oyó. La revelación de Juan el Bautista era una revelación, hermanos, autoritativa. Era una revelación de Dios. Por lo tanto, cuando él llamaba al bautismo, no era solamente un hombre llamando al bautismo, era Dios requiriendo el bautismo por medio de Juan. Pero ¿sabes? Por más que Juan fuera capacitado por el Espíritu Santo para revelar a Dios, ¿sabe esto? Seguía siendo terrenal. No que su revelación era falsa, su revelación era verdadera, pero su capacidad de revelar era restringida por su naturaleza de criatura. No así el Señor Jesucristo. Dice, el que viene de arriba habla lo que Él vio y oyó. Él tiene una revelación plena. Al ser Él igual a Dios, puede revelar más plenamente quién es Dios. El que viene de arriba es sobre todos. Es la imagen misma de la substancia de Dios. No es menor en Dios el Padre en nada. Es el resplandor de su gloria. Él es el revelador como ningún otro. Es por eso que Juan el Bautista puede ser humilde. No solo porque reconoce que Jesucristo es Dios, pero porque Él reconoce que Él es el mejor revelador. El mejor revelador. Niños, todos han hecho esto alguna vez. Si tienen una lámpara y están en la mera oscuridad y prenden la lámpara y ponen su mano, va a salir un destello de luz, su mano se va a poner roja y va a haber un cierto brillo. ¿No es verdad? Si no lo han hecho ustedes, seguro sus papás ya les han enseñado. Así era Juan el Bautista y todo hombre. Era la revelación de la luz verdadera, pero estaba limitada por su naturaleza de criatura. Pero cuando quitan la mano de la lámpara, un gran destello ocurre. Así era con el Señor Jesucristo. Al ser el Dios, su revelación era plena, completa, amplia. Es por eso que no importa quién sea el revelador, ninguno puede superar la revelación que ha venido por medio de Juan el Bautista. Este Mesías ha venido de arriba y ha revelado la voluntad del Padre. Su revelación no solo es excelente y perfecta,
pero es una revelación mayor, como dice Hebreos, que antes los profetas hablaron, pero la mayor revelación vino por medio de Jesucristo. Eso es importante. Si Jesucristo es la revelación de Dios mismo, todas sus palabras tienen la misma autoridad que las palabras de Dios, pues Él es Dios. Hace tiempo, viajando a la ciudad de México, pude platicar con un joven de Portugal. Nos tocó juntos sentarnos en el avión y platicando con él, de repente me dijo, es que todos son iguales, si es Buda, no importa, el chiste es que tú tengas algo mayor que tú. Y de repente, ya cuando yo estaba predicándole y eso, se enojó y dijo, es más, yo puedo agarrar una pluma y hacer una Biblia. Hermanos, aquí está la respuesta para ese joven. Aquí está la respuesta para todo aquel que se opone a esta escritura. Joven, la diferencia es que tú eres criatura mentirosa y Él es Dios de verdad. Jesucristo es Dios de verdad y por lo tanto su revelación es plena y verdadera. Por eso, si la rechazas, no haces a Dios mentiroso, solo tú te haces mentiroso. Solo tú te haces mentiroso. Jesucristo es del cielo, Jesucristo es el mejor revelador. Además, noten lo que dice en el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Algo importante para entender la persona de Cristo, el Espíritu. Había en este tiempo el dicho entre los rabís de estos días, que todo profeta recibió el Espíritu, pero todos recibieron el Espíritu con medida. Noten lo que está diciendo Juan. ¿Por qué Juan puede permitir que el Mesías brille y él se opaque? Porque él reconoce que el Mesías es Dios, es un mejor revelador que él y además tiene el Espíritu sin medida. La profecía de Isaías 61 se ha cumplido en él. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año bueno de la voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Señor, a consolar a todos los enlutados, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. He aquí el Mesías, hermanos. Cristo confirmó su obra mesiánica al ser lleno del Espíritu, no por nada. Esto fue otra de las predicaciones que dio Juan el Bautista cuando dijo, el Señor me dijo, el que me envió me dijo que sobre aquel que vea descender el Espíritu, ese es el que ha enviado. Él ha recibido el Espíritu sin medida para hacer toda la obra. Los hombres recibirán el Espíritu del Señor, pero solo Cristo lo ha recibido sin medida. Pero hay algo más. Vean el versículo 35. Hermanos, y en este versículo entramos a Tierra Santa. Entramos a Tierra Santa. El Padre ama al Hijo. Oh, ¿cómo es que Juan puede ser ese siervo humilde? Él sabe la relación filial que el Padre y el Hijo gozan, que ningún otro hombre puede gozar. Hermanos, es impresionante. El Evangelio de Juan menciona al menos 120 veces la relación intertrinitaria entre el Padre y el Hijo. Es el Evangelio que más habla de esta relación intertrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y aquí se nos dice que el Padre ama al Hijo. Yo sé, hermanos, Juan el Bautista podía saber que Dios lo amaba a él. ¿Por qué? Fue llamado, lo amó, lo salvó por gracia, lo amó. Pero Juan sabe algo del Hijo.
el amor que el Hijo recibe del Padre es un amor eterno. Es un amor de filiación. Es un amor que no se puede cambiar. Hermanos, nosotros hemos sido adoptados y hemos sido hechos hijos de Dios, pero nunca podremos ser hechos hijos de Dios en el sentido que el Hijo es el Hijo del Padre. Él sabe que Él goza de esta relación única. Hermanos, ¿cómo podía Juan el Bautista, que es de la tierra, que no es divino, que no es el mejor revelador, cómo podía crecer en humildad, comprendiendo estas verdades? Es por esto que Juan era humilde, porque sabía en última instancia que el Padre lo ha recibido en su familia. Pero hermanos, que el Padre no necesitaba de estos hijos que hemos sido adoptados por gracia, porque el Padre tenía un Hijo que eternamente era amado. Pero no solo se dice en el versículo 35 que es amado por el Padre, además se dice, y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en su mano. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el versículo 27 es este mismo sentir cuando dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Los teólogos se debaten sobre si esta frase se está refiriendo a Jesucristo, si esta frase se está refiriendo a Juan el Bautista, que él recibió algo de Dios. Creo que es general intencionalmente para abarcar todos estos aspectos. Sin embargo, no hay duda que el versículo 35 se refiere a Jesucristo. Y hermanos, Jesucristo ha recibido todas las cosas en su mano. Es importante recordar que cuando hablamos de la obediencia de Cristo, cuando hablamos de que Cristo ha recibido gloria o que Cristo ha recibido autoridad, estamos hablando de Cristo en su naturaleza hipostática de Dios hombre. Como Dios, Jesucristo es poseedor de todas las cosas. Como Dios, Él es creador y poseedor y no puede recibir una mayor gloria. Pero como Dios hombre, Él sí recibió la autoridad del Padre y todas las cosas residen en sus manos. Amigo, tu vida está en sus manos. Tu vida está en sus manos, tu respirar. El cosmos entero está a su merced. Hermanos, ¿pueden ver por qué Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca y yo mengüe? Hermanos, viéndolo a la luz de lo que Juan el Bautista entendía, es hasta razonable esperar que lo que hiciera Juan fuera empezar a desaparecer. Es esto lo que este hombre de Dios comprendía en su corazón. Estas verdades estaban grabadas en su mente. Esta era la luz que brillaba, que ahora tenía que empezar a desaparecer porque el novio había llegado. El novio había llegado. Pero hay algo que no hemos notado. Vean el versículo 29. Porque hasta este momento podemos imaginar a Juan, hermanos, como diciendo, discípulos, ya, no me hagan enojar. Yo también estoy triste. Simplemente están lastimando mi corazón. Ya, es necesario que Él crezca y yo mengüe. No es así. Vean esto, versículo 29. Al final del versículo 29. Así pues, mi gozo está cumplido. Oh, hermanos, qué palabras. Sabes, podemos ser humildes a regañadientes, simplemente porque por más que deseemos algo no lo obtenemos y nuestra mejor esperanza es ser humildes. Pero nota esto.
el trueno Juan el Bautista, el esperado Juan el Bautista, del cual se hizo una profecía sobre su nacimiento, del cual nació sobrenaturalmente por la intervención del Señor en la concepción, en su concepción. Este Juan el Bautista, vestido de pelo de camello, comiendo langostas, un hombre, dice, discípulos, deben entender algo. No solo debo ser humilde por lo que Él es, ¿saben? Mi gozo en esto se realiza. En esto estoy pleno, en esto estoy realizado, en esto estoy completo. Cuánto me gozo de desaparecer, cuánto me gozo que este sol haya llegado a su lugar para que yo empiece a desaparecer. Hermanos, Juan el Evangelista se esfuerza por decirnos que estas cosas pasaron antes de que él fuera encarcelado. ¿Sabes cuál fue la culminación de es necesario que él crezca y yo mengüe y en esto mi gozo está cumplido? ¿Sabes cuál fue? ¿Sabes cuál fue su victoria? Su cabeza en el plato. Ya no, el Señor no me necesita. Esa es mi victoria. Si he de ser encarcelado, Él tiene que brillar. Él tiene que ser predicado. Él tiene que ser exaltado. Hermanos, ese fue su triunfo. Esa fue su antorcha levantada. Ese fue su podium. Su cabeza en el plato. ¡Qué hombre! Pero hermanos, espero que digamos en esta mañana, ¡qué Mesías! Divino, revelador, amado por el Padre, con toda autoridad en el cielo y en la tierra, único. Oh, que Él crezca, pero que yo mengüe. En esto está cumplido mi gozo. Hermanos, ¿es tu vida? ¿Es tu vida, amado hermano? ¿Es nuestra vida gobernada por esta realidad, que Él crezca y nosotros menguemos? Es por profundizar en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que podemos crecer en nuestra humildad. En primer lugar, debemos entender esto, hermanos, que toda desobediencia a sus mandamientos no es sino una demostración de nuestro orgullo y jactancia. Hermanos, ¿no pasó eso en Edén? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Su corazón fue contaminado de orgullo. ¿No fue eso lo que se nos describe en el mismo libro de Ezequiel? Que su corazón fue alcanzado por el orgullo. Que viendo todas las cosas hermosas vio cómo podía llegar más alto. Allí estaba su caída. Decidió desobedecer los mandamientos de Dios por causa que él creía que merecía algo mejor. Hermanos, debemos ser diligentes en reconocer que en primer lugar nuestro orgullo no es en contra de nuestro prójimo. En primer lugar nuestro orgullo es en contra de Dios. Es en contra de Dios. Cada desobediencia a sus mandamientos es la imposición de nuestro ser en decir, esto debe ser diferente. Pero hermanos, contemplemos quién es Él. Por eso debemos guardar sus mandamientos cuando dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Comprendamos quién es Él. Comprendamos quién nos habla. Hermanos, Jesucristo no es uno entre iguales. Jesucristo es único. Es el unigénito del Padre.
es el amado por el Padre, es el divino Logos, es el divino Logos que se ha hecho carne. Es verdad, se ha hecho carne, pero Él es el divino ser, eterno, autoexistente, aquel que da vida. Él es el que se hizo carne. Sus mandamientos debemos obedecer, que nuestro corazón sea enternecido a guardar sus mandamientos, hermanos, cualquiera de ellos. Es nuestro orgullo que se levanta en contra de Él. El Señor nos dice: guarda un día entre 7 para mi adoración. Nosotros decimos: no, Señor. 1 entre 15 y quizá 1 entre 20. Hermanos, examinemos esta mañana nuestros corazones. ¿No es esto un síntoma evidente de nuestro orgullo? El mismo pecado que cometió Adán en Edén de decir: tú no mandas, yo determino cuánto. ¿No es orgullo en contra de nuestro Señor esa naturaleza de no rendirnos ante su presencia, de no rendirnos ante su iglesia? Cuando Él dice: vean esto, Él dice: yo amo mi iglesia, entrego a mi Hijo por la iglesia. El Hijo dice: yo amo la iglesia. El Espíritu se mueve en la iglesia en su amor. Y nosotros decimos: yo no. Hermanos, solo son un par de ejemplos. ¿Qué pecado te está gobernando que revela el orgullo con el cual nos estamos levantando? ¿No seríamos más sabios en hacer lo que dice el Salmo 2, humillándonos ante el Hijo en obediencia? Que esto nos mueva, hermanos. Esto no es legalismo. Esto es seguir el mismo espíritu de Juan el Bautista, de comprender quién es Él y vivir a la realidad de quién es Jesús. Hermanos, es Dios en la carne, es Dios con nosotros. Pero esto ciertamente no solo es el orgullo levantado en contra de mi prójimo, pero es el orgullo manifestado en contra de Dios, sino también en contra de nuestro prójimo. Estamos manifestando egoísmo en nuestro corazón. Estamos manifestando orgullo. Recuerda la premisa, recuerda esta verdad de Juan el Bautista. Nadie puede recibir en última instancia, cuando te estás quejando porque no tienes los dones de otros, las cosas de otros, la posición de otros, no es en última instancia un pecado en contra de tu prójimo. Es quejarte ante Dios y decir: tú no has sido sabio, yo necesitaba eso y tú no me lo has dado. Oh, pero que entendamos lo que dijo Juan el Bautista: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado por Dios. Hermanos, que como iglesia, esta verdad nos gobierne. Saber que nada podemos recibir si no ha sido dado por Dios. Y si tu hermano ha recibido algo que tú no posees, ora por él para que él lo pueda desarrollar. Hay la historia de un hombre que vivió en el tiempo de Juan el Bautista. Perdón, me quedé trabado con Juan el Bautista. Vivía en el tiempo de Charles Spurgeon. Y este hombre parecía que era un gran predicador. Pero vivió en el tiempo de Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Así que él veía que cuando iba quizá a algunas conferencias, muchos se reunían a escuchar a Spurgeon. Pero ¿sabes? Todos empezaban a ir cuando a él le tocaba predicar. Y él se dio cuenta que su corazón se estaba llenando de algo amargo. Entonces hizo algo muy sabio. Dijo: voy a orar por él. Voy a orar por ese predicador. Que el Señor lo bendiga. Y su corazón, por la gracia del Señor, empezó a ser transformado. Y ahora estaba hablando con otros de las prédicas de él. Oye, ¿ya escuchaste la última predicación? Dios lo usó, Dios lo bendijo. Hermanos,
Que haya este sentir que hubo en el Señor, que no nos creamos nosotros mayores que los demás, sino que reconozcamos que todo viene del cielo, hermanos. Cuando esta actitud gobierna nuestra iglesia avanzará. Hermanos, que no nos preocupe la fama de Cristo. Hermano, en la vocación que Dios te ha dado, con los dones que Dios te ha dado, preocupémonos por la fama de Cristo. Mira el ejemplo del hombre llamado Guillermo Farrell. En el tiempo, él estaba en Ginebra. Y mientras él estaba en Ginebra, él vio que el trabajo le sobrepasaba. Así que habló a un hombre más talentoso que él. No solo para predicar, pero para organizar la iglesia, para organizar más material, para organizar todas las cuestiones de la iglesia. Y él llamó a un hombre más talentoso que él. ¿Sabes? Después expulsaron tanto a Guillermo Farrell como a este hombre. Y después, ellos ya querían que regresaran. Primero los expulsaron y ahora querían que regresaran. Y escriben una carta a Guillermo Farrell y escriben otra a Juan Calvino. Pero escriben una a Guillermo Farrell muy interesante. Les dice, oye, convence a Juan Calvino que regrese a Ginebra. ¿Puedes ver, hermano? Primero él le habló a Juan Calvino para que fuera a Ginebra. Ahora los expulsaron y ahora le están pidiendo al primer pastor, Guillermo Farrell, que le convenza para que regrese. ¿Y saben qué hizo? Lo llamó. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, que esto gobierne nuestra iglesia. Porque él estaba más preocupado por la fama de Cristo y el beneficio de la iglesia que por su propia fama, que por su propio bienestar. Hermano, que no nos preocupe lo que hacen o no hacen los demás. Lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor, los dones, lo que el Señor ha puesto en tus manos, derrámalo a Él, entrégalo a Él, para que Él brille, para que Él resplandezca. Oh, que su fama sea conocida, hermanos, que su fama sea conocida. Así pasó con un grupo de hombres. Lo tuvieron que entender por medio de una experiencia. Esos hombres fueron a Londres y anhelaban escuchar los dos mejores predicadores de Londres. Uno era llamado Joseph Patrick y el otro se llamaba Charles Spurgeon. Nuevamente con nuestro amigo Spurgeon. Y esos hombres fueron primero a escuchar a Joseph Patrick. ¿Y sabes? Salieron diciendo, ¡qué gran oratoria! ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran predicador! Seguramente este es el mejor de todos. ¿Sabes, hermano? Tenían tanta admiración por este hombre que dijeron, ya no hay que ir a escuchar a Spurgeon, mejor hay que ir otra vez de la noche a escucharlo a él, porque mañana regresamos y ya no vamos a poder. Pero entre ellos acordaron decir, no, sí tenemos que ir a escuchar a Spurgeon, ya que tenemos que ir a escucharlo, porque allá nos van a preguntar que cómo predicó él. Así que fueron. Hermanos, oren para que esto sea una realidad en nuestro púlpito. Oren para que esto sea una realidad en nuestra iglesia. Esto fue lo que salieron diciendo estos hombres. Tenemos que declarar, dijeron. Aquí está su veredicto. Tenemos que declarar, debe ser dicho, porque no hay ninguna duda. ¿Qué? ¿Quién es el mejor predicador? No, escuchen lo que aprendieron después de escuchar a Spurgeon. Que Jesucristo es el más grande Salvador, nunca jamás. Con Joseph Parker, era Parker, no Patrick, Parker. Con Joseph Parker salieron diciendo, qué gran oratoria, qué gran hombre, qué gran predicación. Con Charles Spurgeon salieron diciendo, ¡qué gran Salvador! ¡Qué gran Salvador! Hermanos, que nuestra iglesia luche, trabaje, se intensifique, viva
No para la gloria de un hombre, no para la gloria de un ministerio, para la fama, para la gloria de este gran Salvador, Dios en la carne, el amado del Padre, el eterno Logos, aquel que ha recibido toda autoridad del cielo y de la tierra. Que esto gobierne el corazón de nuestra iglesia. Hermanos, que en esto esté cumplido tu gozo, en derramar tus fuerzas, en desaparecer. No importa que estés tras de bambalinas, con tal que Cristo sea exaltado. Si tú eres el que tienes que alzar y subir el telón solo para que Él brille, gloria al Señor. Para eso hemos nacido, para predicarlo a Él, para exaltarlo a Él sobre todas las cosas. Oremos que nuestra iglesia, hermanos, pueda crecer en esta humildad, que desee exaltar a Cristo sobre todas las cosas. A ti, amigo, hay unas palabras para ti en el texto. Dice en el versículo 36, palabras claras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero además dice en el versículo 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que es verdad. Amigo, Jesucristo ha venido a esta tierra a morir por los pecadores. Jesucristo es Dios en la carne y ha hecho un sacrificio que ha apaciguado plenamente la ira de Dios. Déjate digo esto, si no crees este mensaje, eres un mentiroso. Porque si no crees este mensaje, estás diciendo que las palabras de Dios no son verdad. Arrepiéntete de esta incredulidad. Además, nota la gravedad de no creer estas palabras. Dice que el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. ¡Qué temor! ¡Qué temor! Si te quedas en tus pecados, tú dirás, sí, ama al Hijo, pero también ama al mundo y a lo mejor me perdona. No, escucha esto. Si no crees en el Hijo, si no te rindes al Hijo, tu condenación está sellada, porque el Padre ama al Hijo. Y todo aquel que lo desprecia, todo aquel que rechaza al Hijo, rechaza al Padre y sella su condenación. Pero amigo, lo último que te quiero decir es esto. Aquí está la oportunidad que te arrepientas hoy. No te quedes envanecido en tu orgullo. Porque es como si un gusano se quisiera jactar del ángel diciendo, yo soy gusano, ángel. Mira lo hermoso, mira el lodo en el que me puedo revolcar. Amigo, no nos comparamos con un ángel. Si no te rindes ante Él, te estás oponiendo ante el todopoderoso Creador del cielo y de la tierra. Arrepiéntete hoy y humíllate ante su santo mandamiento. Humíllate ante su santa provisión que ha hecho en el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga a su iglesia con humildad en nuestros corazones.